Bueno, pues para exponer aquí en la Diputación de Córdoba, en el Patio Barroco, que es un privilegio que desde muy pequeñita, yo vivía aquí cerca, quería conseguir, pues se solicita a la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, se solicita mediante escrito por registro de entrada que quiera exponer en el Patio Barroco. Y pues al cabo de los meses, fueron algunos meses, me contestaron que sí, y aquí estoy exponiendo en el Patio Barroco, que es una de las maravillas de Córdoba, de nuestro patrimonio, y conseguir exponer aquí, la verdad que es todo un reto. Yo lo he logrado, me siento profundamente satisfecha. Esto es una colección de pequeños cuadros, bocetos, bosquejos, dibujos con más detalle, menos detalle. Casi todos están hechos a grafito, a lápiz, aunque también hay algunas tintas, hay algunas cretas, pero fundamentalmente toda esta zona de aquí están hechas a grafito y son esos pues pequeños detalles de Medina Sahara, todos, de capiteles de Medina Sahara, de un alfiz, de una de las partes arquitectónicas de Medina Sahara, menos uno, que es este del medio, que es un símbolo que se encuentra, es como una especie de azulejo con ataurique que está en la mezquita, dentro de una de las vitrinas dentro de la mezquita. Y el resto, bueno, pues esto es el cervatillo de Medina Sahara, uno de los tableros que hay allí, que están dentro del museo ahora mismo de Medina Sahara, atauriques de las pilastras que hay allí in situ. Intento, cuando hago algún dibujo de este tipo, ser fiel a lo que el legado nos ha dejado, que por desgracia en algunos casos son pequeños retazos de nuestra historia, pequeños fragmentos, e intento interpretar eso, los pequeños fragmentos que sí que se han conservado todavía, y es lo que aquí he querido representar en estos pequeños cuadritos. Aquí empezamos con la parte de la exposición que pertenece a la mezquita de Córdoba, pero desde este capitel para allá, porque estos dos son fragmentos de la aljafería de atauriques que hay en Zaragoza. Y me preguntan, ¿por qué metes aquí dos cuadros de Zaragoza? Pues muy sencillo. Lo primero, porque hay una conexión totalmente clara del andaluz en Andalucía, aquí en Córdoba, y en Zaragoza también hay una representación importantísima de este tipo de arquitectura. Y la casualidad que nos lleva a que nada más llegar yo por aquí, en la Diputación, la persona responsable de las exposiciones me comenta que, aunque todavía no esté cerrado, pero creo que podrá ser una realidad, me comenta que si quiero ceder la exposición para llevarla a Zaragoza. Entonces, la verdad que es una casualidad que yo haya traído dos cuadros de allí y que quieran llevarse esta colección a Zaragoza, con lo cual me gratifica muchísimo el poder decir que a lo mejor me llevo esta colección, aparte de a Priego, que va ahora después, inmediatamente de clausurarse aquí, pues a Zaragoza y a Madrid. Bueno, voy a comentar un poco la técnica. Son óleos sobre lienzo. Toda esta parte de aquí son óleos sobre lienzo, y el detalle pues son pequeños fragmentos que a lo mejor pasan desapercibidos, porque me lo están diciendo muchas personas que visitan la exposición. Mira, lo que más me gusta es que dibuja fragmentos que yo he podido ir a la mezquita o he podido ir a Medina Sahara y no lo he visto, ¿no? Son pequeños retazos de nuestra historia en la que yo le doy una relevancia y una importancia en concreto y los llevo a un lienzo. Pues estos son eso, ¿no? Son fragmentitos de atauriques que lo he querido llevar al lienzo e interpretarlo de la forma que lo podéis ver. Este de aquí se titula Cantos, porque es un trozo de un capitel que hay en la mezquita, es un capitel corintio que hay en la mezquita in situ también, además tal y como está de deteriorado. ¿Qué más explicar de estos cuadros? Mucha gente también me dice, utilizas pocos colores, son pinturas muy monócromas, porque la verdad que la piedra es muy monócroma, se le pueden sacar algunos tonos, pero fundamentalmente las tonalidades que tiene ocre y azulada son las que yo interpreto, las que veo, ¿no? las que reflejo aquí en estos cuadros. Dentro de la parte de Medina Sahara, como he ido comentando anteriormente, me gusta buscar elementos que han sido y que son trascendentes para nuestro patrimonio, para nuestra cultura y para lo que es la iconografía dentro de un símbolo, lo que son los símbolos dentro de Córdoba. Este es uno de ellos, este es el cervatillo, que se dice que correspondía a una fuente en Medina Sahara, un cervatillo de bronce que se encuentra ahora mismo en el Museo Arqueológico, lo que hay en el Museo de Medina Sahara, una reproducción, y este cuadro lo pinté en el 2005, tiene ya bastantes años, pero sí que es verdad que es un icono, tanto para Medina Sahara como para mi pintura. Yo lo he usado durante mucho tiempo como para mis tarjetas, como pintora, para mí
es uno de los cuadros quizás más trascendentes que haya hecho a lo largo de mi profesión y de mi vida pictórica. El cervatillo, y está superpuesto el único ataurique geométrico que hay dentro del Salón de Abderramán III, porque los demás son todos vegetales. Este es el único tapiz que hay geométrico y lo quise superponer con nuestras veladuras y transparencia al cervatillo, uno lo sobre lienzo, al igual que muchos de los que hay aquí. El colorido, la monocromía que me caracteriza en mi pintura con este tipo de temática, en tono ocre, amarillo, en fin. La verdad que es un cuadro al que le tengo mucho cariño y mucho lo tengo en el salón de mi casa. Me gustaría no venderlo y que fuese para mí, pero bueno, hay que seguir pintando y seguir teniendo que tener paredes vacías para poder pintar más. En esta acuarela, bueno, más que acuarela técnica mixta, porque la parte del capitel de ataurique está hecha a lápiz, a grafito, y el resto es acuarela. He querido investigar un poco. La verdad que me he divertido mucho en esta exposición porque he hecho todas las técnicas habidas y por haber y me he inventado otras tantas. Y esto es una técnica mixta en la que incluyo esto, el grafito muy dibujado sobre una acuarela más suelta, más difuminada, en las enredaderas de ataurique, como se llama esta acuarela, y es un capitel que repito en muchas obras. De aquí para toda esa parte de la exposición hay varios fragmentos de otros atauriques, de otros capiteles, y todos son con el mismo sistema vegetal, con estas enredaderas de ataurique que se le denomina en algunos casos en los capiteles de Medina Sahara, algo característico de aquí, del arte andalusí, de Medina Sahara, y lo tengo repetido en varios fragmentos de otros cuadros en espacios distintos, en óleo sobre lienzo, óleo sobre tabla, en acuarela, en dibujo, en creta, en fin, en todas las técnicas posibles y en todas las proporciones posibles. Empezábamos al principio de la exposición con unos pequeños fragmentitos de estos atauriques a modo de estudio previo a cuadros mayores, pero en realidad yo los dejo como dibujos definitivos. Me preguntan algunas veces que qué me gusta más o qué me cuesta más trabajo, si hacer una pequeña obra o hacer una inmensidad de cuadro, ¿no? Y lo contesto que cada momento tiene su espacio pictórico, cada situación y cada tema tiene un espacio pictórico distinto. La verdad es que disfruto igual con un dibujo pequeño que con un cuadro grande, pero tengo que reconocer que donde me siento más cómoda son en los grandes formatos. Siempre lo he dicho a mí, soy una pintora de grandes formatos. Mi ilusión o mi sueño, como dice, ¿cuál sería tu sueño para pintar? Pues hubiera sido reencarnarme en Miguel Ángel y pintar la Capilla Sixtina. La verdad es que soy pintora de grandes formatos, disfruto dibujando en grandes formatos y pintando en grandes formatos, pero sí es verdad que viene muy bien, es como un ejercicio de contrólate un poco y bájate de la altura, porque muchos de los cuadros tengo que pintar con escaleras, y céntrate y quedas de sentada y tranquilita y hay algún pequeño dibujo, ¿no? Pero la dificultad para mí es exactamente la misma. No sé, depende de si me siento cómoda. La verdad que no me resulta dificultoso nada, ¿no? Aunque suene raro, pero si he nacido para esto es lo que estoy haciendo. No me resulta dificultoso ni complicado pintar un gran formato ni dibujar un pequeño dibujo. La verdad que cada obra tiene su momento y su lugar y su espacio, y creo que en esta exposición he conseguido albergar eso, unir eso, ¿no? Distintos temas, distintas técnicas, distintos formatos, distintos soportes, bajo un mismo tema que es al andaluz, aquí en Córdoba, y bajo una misma mirada, que son esas miradas efímeras y esas soledades heridas, como hemos titulado la exposición, que son las mías, ¿no? Son las miradas que yo tengo hacia un patrimonio al que he amado desde muy chica, desde muy pequeña, lógicamente por mis padres. Mi padre es arqueólogo y él me ha transmitido ese cariño y ese cariño y ese respeto a nuestro patrimonio, y lo que yo he hecho desde muy pequeña ha sido eso, está entre piedras. Hay niños que desde pequeñitos se han ido con su padre al fútbol, y yo desde pequeñita me he ido con mi padre a unas excavaciones a limpiar teselas de un mosaico, tanto yo como todos mis hermanos.
a limpiar fragmentitos de cerámica de tierra sigilata romana, a sacar un cementerio musulmán y a sacar una arracada de un pendiente musulmán maravilloso que sacó una de las excavaciones de urgencia de aquí de Córdoba, que además de hecho lo tengo pintado sobre una de las portadas de la mezquita, porque él dio una interpretación de ese tipo de arco en el sistema del pendiente, con lo cual, ¿qué voy a pintar yo? Pues no voy a pintar bodegones, ni voy a pintar escenas de taurinas, ni voy a pintar escenas de fútbol. Voy a pintar lo que he visto y lo que yo he mamado, ¿no? Que es patrimonio y que es la arqueología, y es lo que creo que mejor sé representar, porque cuando algo te sale del corazón, pues creo que es lo que mejor te tiene que hacer. No me puedo poner a hacer otra cosa que no pertenezca a mi propia personalidad como artista y como persona, ¿no? Pero ya son aspectos que yo solo voy metiendo. Pues este cuadro lo he titulado Trastámara porque es una de las partes de la mezquita, de su exterior, que dan paso a esa capilla Trastámara. Es un óleo sobre tabla con muchísimas veladuras, con muchísimas transparencias bueno, es un arco lobulado de la mezquita de Córdoba y para mí es uno de los detalles, uno de los cuadros que más me gustan de la exposición y de hecho está gustando bastante porque es un detalle ampliado de una parte muy suculenta de una fachada con muchísimos detalles. He querido sacar solamente este fragmento y montarlo sobre tabla. Son dos acuarelas sobre de la parte de Almansor, en las que lo más interesante que he representado es la parte muy detallada de los arcos y la fusión de las columnas en el suelo, o sea, la elevación de las columnas. Yo veo la mezquita elevada, hay gente que dice que la ve como derrumbándose en mis cuadros, yo la veo elevada como algo tan efímero que aunque sigue latente y sigue entre nosotros, pero el paso del tiempo le ha dado esa altitud y esa altivez que al menos es como yo veo la mezquita. Los arcos elevan del suelo los cimientos de algo que lleva tantos siglos con nosotros, que en fin, nos deja esta forma, esta transparencia, estas veladuras, estos fondos y estas inquietudes que la verdad es que por donde voy, ¿no? Por donde voy en los siguientes cuadros que pinte de la mezquita, voy en este camino, en la extracción de la forma figurativa de los arcos de la mezquita. Se trata de 3 acuarelas de 3 fragmentos de la fachada de la mezquita, en la que represento pues tal y como son, ¿no? Lo que pasa es que al ser fragmentos y al estar ajenos al resto de lo que les rodea, pues se quedan como unos detalles en los que resalto los atauriques, resalto los rojos de los arcos de la mezquita. Y en este último de aquí es otro fragmento de la fachada que está muy muy deteriorado. Por el paso del tiempo, la piedra está carcomida, está deteriorada y lo reflejo tal y como está, ¿no? Pues con sus detalles como están en algunas partes y deteriorados y carcomidos por el paso del tiempo, por el agua, por la inclemencia climatológica en otras de ellas. Son 2 miradas al Salón Rico, a la de Ramán III de Medina Sahara. Ya toda esta parte de la exposición es de Medina Sahara. Hemos pasado de la parte de la mezquita y todo esto es Medina Sahara. Solamente hay 2 cuadros del Salón Rico. Ahora mismo sabéis que se encuentra en proceso de restauración, lleva muchísimos años cerrado al público y estos son 2 imágenes, 2 estudios que yo tenía anteriores hace ya bastantes años y he querido hacer pues eso, una recreación de fundamentalmente el ambiente que tuvo que tener ese Salón Rico, ese Salón de Ramán I, de la atmósfera que lo tuvo que envolver y del color y de la luminosidad que tuvo que tener cuando estaba cuando estaba verdaderamente erguido, porque ahora mismo está en restauración y además ha sido una reconstrucción completa de unos cimientos solamente, con lo cual, como tampoco sabemos si la interpretación que se le ha dado es la correcta, yo he querido trasladar aquí este Salón Rico, este Salón de Ramán III, ese ambiente fundamentalmente y la atmósfera que creo que tendría que traspasar por los muros el sol y tendría que llegar así, esa luminosidad, esa claridad.
Son dos cuadros de celosía, además de hecho se llama así, celosía 1 y 2, de la parte de la fachada de la mezquita. Lo que pasa es que yo lo he interpretado y le he quitado fragmentos, le he puesto otros porque en realidad son elementos añadidos a la mezquita posteriores, ¿no? Están hechos en papel, sobre papel, son cretas, son como tizas de grasas que se quedan en el papel y están montadas sobre fondos negros, con lo cual llama mucho la atención, aunque aquí ahora mismo nos brille, pero resalta muchísimo el dibujo sobre estos fondos negros y la verdad que son dos cuadros que están llamando bastante la atención. Yo luego ya son efectos que yo solo voy metiéndome. Estamos delante de una de las obras que más están impresionando, así impactando a todo el público que viene a la Diputación, que tengo que decir que es muchísimo. Aquí una de las cosas fundamentales que tiene es poner en este patio barroco, aparte de la infraestructura que tenemos, que ya de por sí es una maravilla, la fluidez de público que hay. Están pasando por la exposición muchísimas personas al cabo del día, unas vienen simplemente a gestionar cosas a la Diputación, otras vienen a ver el patio barroco, que son turistas, y otros vienen a ver mi exposición, con lo cual se unen esos tres factores de personas que van entrando y al cabo del día son muchísimas la gente que ha venido a ver la exposición. Me preguntan que si ha ido bien o si merece la pena exponer en cuestión económica. Siempre contesto lo mismo. No se expone por cuestiones económicas. El que quiera vivir de esto tiene que montárselo de otra manera, porque haciendo una exposición o dos al año y vendiendo algunos cuadros, la verdad es que, en fin, los gastos sí que se pueden cubrir, los gastos que hay, la inversión que ha hecho para realizar la exposición, pero no para vivir de ello, con lo cual es otra gratificación la que obtiene, que la gente conozca tu pintura. Siempre digo que no existe obra de arte si no hay ojos que la contemplen, si no hay nadie que venga a ver tus cuadros, pues la verdad que un cuadro en tu taller sirve de bien poco para gratificación personal, por pasar el tiempo, por desarrollarte como artista, pero el arte está hecho para ser contemplado, si no, no cumple su segunda parte de la función, ¿no? Que o bien crear alguna sensación en el espectador, bien o buena o mala, da igual, pero sí crear sensaciones y crear motivaciones en el espectador. Y esta obra que tenemos aquí detrás, la verdad es que aunque esté mal que lo diga yo, lo está creando. Están viniendo mucho público y después de ver toda la exposición se quedan enamorados de este cuadro. En parte es porque es algo reconocible. Es algo que prácticamente todo el público lo reconoce, es una de las portadas de la mezquita, la del Hakan II. Entonces, al contemplar algo que tú ya lo conoces y lo has visto a lo largo de tu vida en algunas ocasiones, y verlo aquí plasmado en una pintura que además da esa sensación tridimensional, que el efecto óptico que podemos generar a través de la bidimensión de esta pintura en concreto, pues llegan a un momento en el que, aparte de ser algo reconocible, pues es algo que por su tamaño impacta, porque además cuando tú lo ves esto verdaderamente en la mezquita, lo estás viendo de lejos, y aquí por la sensación de que yo percibo cuando viene algún visitante, primero se acercan, lo ven de cerca y posteriormente, inmediatamente después se alejan, porque es un cuadro para ser visto desde lejos, por sus dimensiones y por su forma, ¿no? Entonces, sí es verdad que, retomando el tema anterior, yo disfruto mucho más pintando esto que haciendo un pequeño dibujo, eso es así. El día que terminé este cuadro pensé que había hecho una de las grandes obras de mi vida, de mi trayectoria pictórica, porque he reflejado lo que es la trascendencia en Córdoba, lo que es nuestro patrimonio, lo que es nuestra cultura, lo que son nuestras raíces y nuestros símbolos y nuestra iconografía cordobesa, andalusí, que es esto. Este cuadro refleja eso, creo que bastante bien, y sin necesidad de centrarme mucho en algunos detalles, porque la mayoría están muy sueltos, pero ya de por sí, con el contexto completo que tiene, no te puedes centrar en representar mucho más los detalles, sino en algunas ocasiones simplemente con una veladura, con una transparencia, deja constancia de lo que es, ¿no? Que es
no sé, a mí es uno de las edificios que más he admirado toda mi vida. Siempre he ido presumiendo de que soy cordobesa, que tenemos la mezquita nuestra, ¿no? Pues esto es la forma que un pintor tiene de reflejar ese amor a lo suyo, ¿no? A nuestro patrimonio, a lo nuestro. Los poetas escriben y los pintores pintamos. Y eso es lo que he hecho aquí, ¿no? Pintar y reflejar una arquitectura muy conocida, muy reconocible, pero desde mi punto de vista, desde mi forma de interpretar las cosas y desde una mirada a lo mejor un tanto distinta, en el que se traspasa el tiempo, en el que se difuminan lo que ya para mí no es necesario reflejar más, y en fin, un detalle ampliado en un cuadro. Por supuesto no llegando a ser el formato original, porque es mucho más amplia, la portada es mucho más grande que esto, ¿no? Pero sí lo suficientemente amplio como para que el espectador se tenga que retirar para verlo de lejos y le impacte. La verdad que es una de las obras que más están impactando en esta exposición. Con esta obra, que se titula Nada está deshabitado, quiero leer un texto de un muy buen amigo mío que me ayudó entre otras cosas, a ponerle el título a este cuadro. Cuando una imagen, acompañada por la palabra que la nombra, se asocia a una ciudad, irremediablemente ésta se instala en la historia y en la memoria. En Córdoba, esta relación simbólica la tiene una palabra, transmutada cada vez que se nombra en una imagen: mezquita. Esto es un texto de Sebastián de la Obra. A lo largo de la exposición hay incluido entre conjuntos de cuadros distintos textos de distintas personas que a lo largo de la historia han querido reflejar o han reseñado en alguno de sus textos tanto la palabra mezquita como Medina Sana como Córdoba. Es un complemento que tiene la exposición que está llamando mucho la atención porque es como algo más ilustrativo. Te explican por medio de las palabras lo que por medio del pincel he intentado hacer yo. Entonces es un complemento a mi pintura que intento siempre hacerlo cuando hago una exposición de este tipo. Este cuadro en concreto es el que he querido plasmar como centro de la exposición, como imagen de la exposición, porque refleja eso, la mezquita, que es como la imagen, es como lo que trasciende a lo largo de la historia para reflejar nuestras raíces y nuestra parte de nuestras raíces cordobesas y andaluzas, ¿no? De noche este cuadro es, si ahora de día para mi gusto llama la atención y es bonito y estéticamente trasciende y te da tranquilidad. A mí este cuadro me da paz y tranquilidad. La verdad es que me proporciona mucha tranquilidad. De noche es mucho más espectacular. Cuando encienden las luces de este patio barroco por la noche y encienden este foco que hay aquí, esta lámpara, parece como si yo le hubiese encendido al cuadro una bombilla por aquí detrás que ilumina todo esto. Con esto he intentado, al menos lo he intentado, y yo desde lejos lo percibo, sobre todo por la noche, insisto, porque ahora además tiene algunos brillos. He intentado reflejar lo más importante que es para mí de la mezquita, que es la luz natural que le entra a la mezquita, no la luz de las lámparas posteriores que le pusieron. Aquí en mis cuadros nunca aparecen esas lámparas ni nada que se le haya añadido a la mezquita. La luz natural de la mezquita, la que entran por las claraboyas del techo de la mezquita, es lo que yo he intentado reflejar en este cuadro. Me da exactamente igual el sustento de las columnas, porque además para mí, insisto, en otros cuadros que también se ven, no lo tienen en esa obra, tampoco tienen las columnas, no se apoyan en la mezquita porque trascienden a lo largo del tiempo y se elevan, ¿no? Y intenta reflejar eso, la luminosidad que tienen los arcos y la maravilla que genera a la vista del que entra dentro de la mezquita, que te alberga esa sensación de estar acogido por un manto de arcos, ¿no? Y por un bosque de columnas. Pues eso es lo que yo intento reflejar en este cuadro, saltándome muchos detalles y muchas cosas que para mí son innecesarias y dejando solamente a la vista esa limpieza y esa geometría de arcos, ¿no? Tan típica de nuestra mezquita, y esa elevación de su arquitectura y esa luz que entra por el techo y ilumina los arcos en la medida que los tiene que iluminar, para que te den la sensación que te tiene que dar de acogimiento.
Acabamos de entrar en un nuevo año, en el 2013, y yo quiero hacer referencia a lo que he hecho en el 2012. Después de varios años sin pintar, en los que he tenido a mi hijo, me he sacado las oposiciones, etcétera, he realizado en un mismo año 2 exposiciones. En marzo, en Semana Santa, tuve el honor de tener abierta una exposición en mi pueblo natal, en Puente Genil, acerca de una imagen iconográfica a la que se le tiene tremenda devoción, que es a Jesús Nazareno. Hice 17 obras reflejando esa imagen y esa devoción que se tiene. Y es un tema muy distinto al que tengo aquí hoy, pero al igual que los hijos, que yo tengo 2, aunque sean muy distintos, son hijos de la misma madre.